Vamos a trabajar ahora con la primera idea intuitiva de potencial eléctrico. El capítulo que sigue, que es el capítulo 25, tiene por título potencial eléctrico. Lo llamo primera idea intuitiva porque en realidad no es del todo correcta, pero es una que nos permite construir andamios para entender el sentido y las ideas. Digo, la primera parte del video es como si fuera construyendo esa idea y va a contener pequeñas cosas que hay que corregir posteriormente. De hecho, la definición formal de potencial eléctrico va a ser distinta y va a ser mucho más académica. El- la primera cuestión a ver es que en base a lo trabajado previamente en cuanto a cargas y lo que tenemos es las cargas de un determinado material conductor van a estar dados por electrones de más o de menos. Para estas primeras partes podemos suponer tranquilamente que las cargas positivas se mueven dentro del material. Sabemos que exactamente no es así, pero se ha demostrado que a nivel general y completo en cuanto a resultados, uno puede hacer esa suposición. Entonces me imagino la esfera conductora como una especie de hueco para los electrones. Hay movilidad, hay electrones libres ahí adentro. Y en realidad podría haber cargas positivas libres. Si esto tuviera una determinada cantidad de cargas positivas, al ser conductor las cargas se van contra la superficie. El tema es que supongamos que esa misma cantidad de cargas en exceso positivas están en una esfera deformada, en una esfera que tiene un radio mayor. Dibujé 8, dibujo 8. Ambas tienen la misma carga. Sin embargo, hay algunas diferencias que son apreciables en cuanto a otros efectos. En principio, piensa en lo siguiente. Aquí están más amontonadas. ¿Y en qué afecta eso? De alguna forma, sabemos que la ley de repulsión entre cargas depende de la distancia, de la separación entre ellas, del cuadrado en realidad. Cuando están más cerca la repulsión es mayor. Entonces esto es como si hubiera resortes comprimidos y estos resortes un poco menos comprimidos. Entonces acá tengo una situación de dos materiales conductores con igual cantidad de carga, pero con distinta compresión de esos resortes que vamos a ver, se va a relacionar con la idea de energía potencial y de ahí va a venir la idea de potencial eléctrico. Pero por ahora pensemos esta idea muy intuitiva y que va a necesitar corregirse de amontonamiento. Acá están más amontonados. El tema es que cuanto más amontonados vamos a decir que tiene más volts. O sea, por ahora, inicialmente los volts van a ser una medida de indicar con valor numérico qué tan amontonadas están las cargas en exceso. Esta esfera tiene más volts que esta. El potencial eléctrico se va a relacionar con tensión eléctrica y con lo que algunos denominan voltaje, pero eso lo aclararemos dentro de poco. Hay un tope que puedo comentar ya dentro de este adicional a lo que van a ir viendo en el capítulo. Esto es como arar el terreno en la cabeza para que la lectura del capítulo sea un poco más fluida y que los fenómenos sean más claros desde mi perspectiva al menos. El tema es el siguiente. Hay un tope. Si yo siguiera de alguna manera agregando cargas positivas, hay un momento en donde esa presión, de hecho se parece mucho a la idea de una presión en un gas, es tan alta, esa pulsión por escapar es tan alta, que el material no soporta más esa cantidad de carga en exceso y libera cargas. Genera chispa. En realidad, si fueran cargas negativas, claramente es un electrón el que se va. Si son cargas positivas, le quita un electrón al ion del aire. O sea, es tanta la cantidad de tensión positiva que extrae una carga del aire o libera una carga del aire. Esa es la generación de chispas. Lo que hay es
un valor numérico que caracteriza materiales aislantes, que se llama rigidez electrostática o rigidez dieléctrica. La idea de dieléctrico es el término que se usa un poco más formalmente para hablar de materiales no conductores, materiales aislantes. Cambio el dieléctrico, puedo decir cuando cambio el material aislante. La rigidez dieléctrica, ¿qué material aislante hay acá? El aire. Para un electrón, para una carga, el aire es impenetrable, es un aislante, no puede circular por allí. El valor de rigidez dieléctrica del aire es de alrededor de 3000 volts por milímetro. Tiene sentido esa manera de relacionarlo, de escribirlo, porque hay una proporción entre ambos, tanto en una esfera como en la separación entre dos materiales, como voy a comentar ahora. Normalmente esto aparece como 3 kV por milímetro. ¿Y qué me significa? Me dice que una esfera de 1 milímetro de radio puede tener como tope 3000 volts. Esta es la rigidez dieléctrica del aire. Puede tener como tope 3000 volts antes de que se escape una chispa. Ojo que este valor depende de un montón de cosas, de la presión, de la temperatura, de la humedad, la composición particular del gas. La relación decía por milímetros que si la esfera hubiera tenido un radio de 2 milímetros puede admitir hasta 6000 volts. O sea, de alguna manera es el tope de volts sobre el radio de la esfera. Entonces, 2 milímetros que me da la misma rigidez dieléctrica. Y también, como se podrá ver más adelante, por ahora son solo comentarios para ir aproximándose al tema, si tuviera dos planos cargados con un amontonamiento tal al cual le podamos atribuir un valor en volts, si la separación entre planos fuera de 1 milímetro, la diferencia de tensión, la diferencia de volts, la diferencia de potencial eléctrico, después aclarar esas nociones distintas. Si hubiese 1 milímetro, con 3000 volts estoy al tope de que salte una chispa, a menos que, por ejemplo, cambie el dieléctrico, ponga ahí un material aislante con una rigidez dieléctrica mayor y entonces podrá admitir más carga, más volts por milímetro, o sea, para que en ese milímetro se soporte mayor cantidad de volts. Eso como nociones globales, pero esta idea intuitiva, insisto con eso para que nadie se asuste después, no es totalmente correcta, no es falsa, pero solo coincide en algunas situaciones, en una esfera y en la superficie. Después vamos a hacer las aclaraciones pertinentes. Esta idea intuitiva de amontonamiento nos permite prever algunos comportamientos. Por ejemplo, si yo tuviera efectivamente dos esferas con igual cantidad de carga, ahora ya lo voy a poner más formalmente, supongamos que esta esfera 1 tiene una carga de 2 por 10 a la menos 10 coulomb. Positiva. Por facilidad ahora imaginaremos que hay cargas positivas que se mueven. Y acá tengo una esfera más grande cuya carga es de 2 por 10 a la menos 10 coulomb. El doble de carga. Igual carga dije, exactamente. Lo que vamos a hacer es que una de las esferas tenga más radio que la otra. Por ejemplo, 5 veces más. Supongamos que esta esfera tuviera 1 milímetro, en la cual reparte esa carga, y esta esfera tuviera 5 milímetros. R2 igual a 5 milímetros. En esas condiciones, lo que uno se podría preguntar es, supongamos ahora que a esa situación con ambas esferas cargadas la altero agregando un cable despreciable, conductor de tamaño despreciable. ¿Por qué despreciable? Y porque si no tendría que tener en cuenta la forma del tubo, el área propia del tubo, o sea, el único lugar donde las cargas van a poder estar en las esferas, solo que el conductor que hace una especie de puente entre los dos patios de juego, entre las dos peceras donde se pueden mover.
¿Qué va a suceder ahí? El tema es que como las de acá están más amontonadas que las de acá, porque tienen la misma carga pero distintos radios, lo que va a suceder es que va a haber cargas que vayan de uno a otro. A pesar de que los dos materiales tienen igual cantidad de carga, debido a que el amontonamiento, los volts de uno son mayores que los del otro, eso provoca un desplazamiento. Este desplazamiento se nos va a convertir en la corriente. La corriente va a ser desplazamiento de carga a través de todo el trayecto libre que van encontrando los electrones libres en los átomos de un conductor. La corriente se va a medir en amperes, así como el potencial eléctrico se mide en volt y que después veremos algunas diferencias con los otros conceptos parecidos. Entonces ya hay una primera cuestión, que es que dos cuerpos con igual carga puede ser que al ser puestos en contacto, tanto porque se toquen como porque agrega un cablecito. De hecho, es bastante más típico esa idea de agregar el cablecito. ¿Hasta cuándo? Y en realidad hasta que los amontonamientos sean iguales. Si fueran presiones, tengo dos globos con gas a distinta presión, los pongo en contacto, la presión se equilibra. No igual, la presión va a ser menor que esta, mayor que esta, un valor intermedio que va a ser igual en ambos después del equilibrio. Eso se puede calcular de una manera relativamente fácil con cuentas solo de álgebra, o sea, necesariamente después veremos toda la parte de análisis. Esto es un resumen y ahí acá no estoy demostrando el porqué de esto, pero hay una serie de cálculos relativamente sencillos que me permiten fijar ideas. ¿Qué potencial eléctrico tiene una esfera? ¿Cuántos volts? El cálculo del potencial eléctrico, que lo vamos a definir con la variable V, corta mayúscula, tal como hace el Serway. Hay otros libros que le ponen U nosotros lo reservamos igual que el Serway para la energía potencial, van a ver luego que hay alguna relación. Y entonces es la misma constante de antes por Q sobre R. Fíjense que es muy parecido a la ecuación del campo de una fuente puntual, solo que en lugar de R cuadrado, acá es R lineal. Si acá pongo esto en coulombs, esto en metros, el mismo valor numérico de la K, acá va a haber un cambio de unidades, la tensión va a dar en volts. Si veamos un ejemplo. Tomo una carga de 3 por 10 a la menos 10 coulomb. Y no, mejor vamos a hacer un ejemplo con cantidad de carga. Sí, mezclo todo junto. Supongamos que alguien me dice que a un determinado material le quitan un material conductor neutro. Le quitan un número de electrones igual a 1000 millones. 1000 millones es lo mismo que 10 a la 9. O 1 por 10 a la 9. Igual a 1 por 10 a la 9. Alcanza a componer 10 a la 9. ¿Cuál será la carga total de ese material conductor? Y bueno, ese material conductor, la carga total va a ser el número de electrones por la carga de cada electrón, y entonces va a ser 10 a la 9 por 1,6 por 10 a la menos 19. Ese valor se lo van a tener que acordar. Y eso me da como valor de carga, eso me da 1,6 por 10 a la menos 10 coulombs. Acuérdense que los valores de Coulomb que siempre vamos a manejar son chicos, menos 8, menos 5, no, menos 5 ya es igual, sería una barbaridad, pero podría llegar a ser. Menos 8, menos 9, menos 10. Si alguien le da acá un valor de 3 coulombs, es una locura. Y si le da 12 por 10 a la 8, es una locura. Positivo no puede ser mayor que 1, porque son valores extremadamente altos de carga. Fíjense acá, 1000 millones de electrones genera una carga de 1,6 por 10 a la menos 10 coulomb. Igual esta cantidad de electrones no es una cantidad extremadamente alta para lo que son las interacciones típicas de tipo eléctrico. ¿Cuánto será la tensión aplicando esta ecuación que anoté acá arriba? B va a ser igual a K por Q sobre R. La K también es la que tienen que recordar, 9 por 10 a la 9, por la carga 1,6 por 10 a la menos 10, dividido el radio. El radio no lo dije, bueno, supongamos que son 2 milímetros.
O sea, esa carga y el radio 2 milímetros. Nunca pongan 2 acá, tiene que ir en metros, 0,002 metros. Y eso tiene que ir en coulomb. Esa cuenta me da 720 volts. Quiero chequear. Sí. Porque no la estoy haciendo ahora, la tenía anotada. Si hubiese cargas negativas, simplemente hay tensión, volts negativos. Pero es la misma idea, hay amontonamiento, pero de cargas negativas. O sea, tienden a escaparse los electrones, o si fuera carga positiva, tienden a sustraerle al aire los electrones. Supongamos un caso donde tengo un cuerpo cargado negativamente, una esfera, y en este caso sí voy a dar la carga, 3 por 10 a la menos 9 coulomb, y tengo un radio de 10 milímetros ahora. Y la idea es cuánto es la tensión. Bueno, será 9 por 10 a la 9, la constante de Coulomb, multiplicada por la carga 3 por 10 a la menos 9, dividido por el radio, donde esto en milímetros es 0,010, o sea, 0,01. Este valor de acá, cuando calculo, me da 2000. La carga es negativa, disculpen. Dije por el simbolito y no lo anoté. Con lo cual, acá me da menos 2700 volts. Para un radio de 10 milímetros todavía no está cerca de generar chispa, en ese caso, por la rigidez dieléctrica del aire típica. Esto como primera parte. Veamos ahora qué sucede cuando se conectan esferas. Esto que habíamos visto hace un ratito y cuál es el equilibrio y demás. Entonces me voy a imaginar lo que había dicho hace un ratito. Dos esferas con, había dicho antes igual carga, ahora voy a suponer que B1 es igual a B2, que las tensiones son iguales. Ambos tienen carga positiva, pero la idea es que la más grande tiene que tener más cargas para que el amontonamiento sea igual. Si dos esferas tienen igualdad de tensión, cuando las conecto nada cambia. Ahora, si tuviera dos esferas donde la carga es igual, Q1 es igual a Q2, la más chica tiene mayor amontonamiento y por lo tanto al ponerla en contacto, primero la carga es igual antes de contactarlo, así lo hago como si fueran dos etapas. Acá voy a poner 4 cargas y acá voy a poner 4 cargas. Después de conectarlo, acá van a quedar por ejemplo 2 y acá van a quedar 6. La carga cambió, o sea, Q1 después es distinto de Q2 después. Y de hecho voy a prever acá que la Q2 después va a ser mayor. Incluso va a ser mayor que esta y la Q1 después va a ser menor que esta, además de la diferencia entre ellas. Lo que sí se va a dar es que B1 después es igual a B1 a B2 después de la conexión. Pasa que 2 es la esfera, debería haberle puesto A y B quizá. Y aquí, ¿cómo son las tensiones? Q1 tendría mayor tensión que Q2. Entonces resulta que B1 podría tener un valor en volts, B2 otro valor en volts. El equilibrio va a terminar siendo un valor intermedio, pero no en la mitad. Va a depender de los radios, va a depender de las cargas. Pero es un valor intermedio, o sea, no puede ser que se salga el rango entre esos dos valores. El valor de equilibrio sería como presiones, tengo mucha presión, poca presión. Cuando se equilibran las presiones va a quedar algún valor en medio de esos dos. Pero lo que me interesa a nivel intuitivo es que se va a parecer más al de la esfera más grande. ¿Por qué digo eso? Fíjense que si ese amontonamiento, esa idea que digo que es potente para empezar a acercarse a estas nociones, resulta que si considero el lugar de solo esta esfera o considero el lugar de las dos esferas y le pongo toda la carga allí,
son parecidas. O sea, es más parecido el tamaño, lo digo en otros términos. Supongamos que tengo una esfera cargada y una esfera grande neutra, no tiene nada. Este tiene mucha carga, este no tiene nada. Este tiene tensión y este no tiene nada. La tensión está es cero. Cuando los pongo en contacto, supongamos que esta tensión era 100 volts, por ahora es una idea cualquiera, enseguida la vamos a calcular. Después del contacto resulta que las cargas que daban 100 volts en esta esfera se reparten sobre una esfera mucho más grande. Si se hubieran repartido sobre una del mismo tamaño, las cargas se repartían a la mitad y me hubieran quedado 50 volts en cada una. Pero como se reparten sobre una de mucho mayor tamaño, estos 100 volts tienden a bajar más cerca de cero. En realidad, dependiendo de la relación de radios, podría ser que los dos tengan 10 volts después. Si este hubiera sido 9 veces más grande que este, por ejemplo. Eso lo vamos a hacer numéricamente enseguida, pero quiero la idea intuitiva. Viceversa, supongamos que la esfera chica es la neutra y la esfera grande tenía 100 volts. Una vez que los puse en contacto, ¿qué va a suceder? Que las cargas que acá daban 100 volts por el amontonamiento se les dio un espacio, pero es tan chico el espacio que no les cambia la lógica, no cambia lo que está sucediendo. El amontonamiento es casi 100 volts, o sea, si acá hay 0 y acá hay 0, y realmente la relación era de 9 a 1, más o menos va a haber alrededor de 90 volts en cada uno, después de ponerlos en contacto. Eso como ideas que me permiten hacerme una primera aproximación mental de lo que está sucediendo. ¿Cómo se calcula? También es algo que se puede hacer con álgebra bastante sencillo y muy relacionada con la ecuación que les puse antes. La tensión, ojo, la ecuación que puse antes solo esferas, Si fuera para el resto estoy obligado a hacer una integración mucho más complicada, que la vamos a tener que hacer, pero en esferas termina dando un cálculo muy sencillo. La tensión en esferas era K por Q sobre R. Bueno, resulta que cuando tengo dos esferas en contacto, la tensión final de equilibrio, porque al fin y al cabo es eso, después de un rato se alcanza un equilibrio, hay una tensión única entre ambos, va a ser K por la carga total del suma de ambas con sus signos dividida la suma de los radios. O sea que es muy parecida. ¿Ven? Lo único que cambia es que en lugar de ser el radio, cuando es la de equilibrio es la suma de los radios. Y la carga total, en este caso que había Q1 y Q2, bueno, será que la B de equilibrio es K por Q1 más Q2 sobre R1 más R2. Ven que es una especie de... Donde acá estaba Q, acá va la suma de las dos cargas. Donde acá estaba R, acá va la suma de las dos R. Entonces, muy semejante. Hagamos un par de cuentas rápidas de cómo daría esto. Con los valores que tenía recién, supongamos que tengo acá una esfera. En este caso tengo una esfera de radio 1, 1 milímetro. Y acá tengo una esfera de radio 2, 8 milímetros. Y tengo acá vamos a darle una carga como dato primero, una carga de 2 por 10 a la menos 10, coulomb, y acá una carga 2 de 8 por 10 a la menos 10, coulomb. Lo primero que voy a calcular es la tensión en ambos lados, solo para tener referencia. Con estos datos yo ya podría calcular la B de equilibrio, pero vamos a calcular cuánto vale la B1 antes del contacto, en este caso. Cuando hagan la cuenta, K por Q sobre B les va a dar que estos son 1800 volts. Lo hago así para que lo calculen ustedes y chequen, espero no haberme equivocado, sino aclararé o volveré a grabar el video. Esta otra cuando hago la cuenta me da 900 volts. Entonces resulta que, fíjense, la carga 2 es mayor, pero el radio también es mayor y en más proporción, con lo cual termina dando que esta tiene más tensión que esta, a pesar de tener menos carga. Pero acá hay 1800 y 900, por lo que habíamos dicho hace un rato, así intuitivamente. ¿Qué valor de equilibrio va a haber? Bueno, va a ser uno que esté en medio, en algún lugar en el medio entre 1800 y 900, pero como esta esfera es más grande se va a parecer más a 900. Hagamos la cuenta, la B de equilibrio, o sea B1 después igual a B2 después del contacto. Imagino que le tiro un cable y permito la transferencia de carga y eso genera el estado de equilibrio. La B de equilibrio va a ser la constante, 9 por 10 por la suma de estas dos cargas, 2 por 10 a la menos 10, más 8 por 10 a la menos 10, da 10 por 10 a la menos 10, o
10 a la menos 9. Entonces será 9 por 10 a la 9 por 9 por 10 a la menos 9, 8 más 1, sobre la suma de los dos radios, 8 milímetros más 9 milímetros da 0,009 metros. Cuando hago esa cuenta, me da que esto coincide, esto de acá era 1, no 0,9, perdón, 10. Hice como 10, 8, no, sí, 9, 0,09. La carga la puse mal. 2 por 10 a la menos 10 más 8 por 10 a la menos 10 es 10 por 10 a la menos 10 o 10 a la menos 9. Era así nomás. Esto se me iría con esto, me da 1000 volts. O sea, está más cerca de los 900 que de los 1000. Ese cálculo les puede permitir otras aproximaciones, pero nos permite ahora un cálculo rápido también de lo que había mencionado en algún video anterior de estos introductorios de descarga a tierra. Imaginemos una esfera que tiene una carga de 1800 volts, V1 igual a 1800 volts, 1800 volts, y tengo acá la tierra. Esta carga de 1800 volts, lo que hago es tiro un cable a tierra, o sea, permito la tierra es conductora, tiro mediante un conductor la posibilidad de que las cargas se repartan. Este radio vamos a suponer que es 10 milímetros, R igual a 10 milímetros. ¿Cuál es el radio de la Tierra? Aproximadamente 6.400 kilómetros. O sea que este radio grande es 6,4 por 10 a la 6, mientras que este de acá, 0,01, 0,010 metros. La diferencia es abrumadora. Por lo que decíamos antes, dado que la tensión final se va a parecer a la de la esfera más grande, si asumo que la tensión, que el potencial de la Tierra, los volts de la Tierra son 0, entonces va a tender a 0. Esa es la idea de va a tender a descargarse. Si lo calculan, van a ver que la B de equilibrio, se los dejo para que lo hagan, da 2,8 por 10 a la menos 6 volts, lo que es lo mismo que 2,8 microvolts. El resultado final de descargar. Aclaraciones finales. ¿Por qué no es amontonamiento? Porque yo los invito a jugar con esa idea que va a valer en buena parte de los casos, sobre todo los que necesitemos trabajar. Pero ¿por qué no es amontonamiento? ¿Qué diferencia tiene con amontonamiento? Hay dos cuestiones. Si fuera amontonamiento, lo que miden los volts, o lo voy a decir así, si en una esfera hay cargas amontonadas, cuanto más amontonamiento haya, más volts haya. Y cuanto más volts tenga, más amontonamiento hay. ¿Cuál es la diferencia? Que en el espacio vacío no hay un amontonamiento y puede haber volts. Entonces, la idea no es exactamente la misma, pero nos da una herramienta poderosa para pensar qué pasa cuando hay volts sobre la superficie de los metales. Entonces, primera cuestión, si fuera amontonamiento, no habría volts lejos de cargas amontonadas. Y sin embargo, vamos a tener el caso de que hay una esfera cargada y se va a preguntar cuál es el potencial eléctrico a una distancia. Según la idea de amontonamiento, ninguno. Entonces ahí va a haber una diferencia. La segunda diferencia es que la propia idea de amontonamiento, si le quisiéramos volver mensurable a nivel de cuentas, el amontonamiento se da más en las partículas de un gas, por ejemplo, donde cada una depende de qué tan amontonado esté con su vecina inmediata. En las partículas, en las cargas eléctricas, no solo hay repulsión entre las vecinas, no solo esta se repele con esta, sino se repelen todas con todas, no hay pantallas. Esto no pasaría en un gas. La otra diferencia con un amontonamiento es que el amontonamiento es volumétrico y esto es algo superficial. Entonces, fuera de esas pequeñas diferencias, es una muy buena herramienta mental para pensar, pero piensen, amontonamiento solo vale cuando estoy pensando en la superficie de los metales que se ponen en contacto
Cosa que igual para nosotros, para el sentido de la materia y de la carrera, va a ser el caso más común, el trabajar con volts en conductores. ¿De dónde sale esa idea y hacia dónde va? Introducción ahora sí hacia el libro, pero esto lo vemos en el próximo video donde sigamos el libro. Por ahora efectivamente va a estar relacionado con la idea de energía potencial. Entonces lo que el libro va a empezar a calcular es algo de esa energía. Si yo quisiera medir ese resortito que yo mencionaba por estar amontonado, ¿cómo lo mediría? Bueno, la definición formal de potencial es espantosa. Porque el modo de medir esa especie de resorte, pero es un resorte infinito encima. Imaginen que cuando tienen un resorte y quieren medir la energía potencial, lo que hacen es dejan el resorte al reposo y empiezan a comprimirlo, con una fuerza constante, por ejemplo. Y si hacen la fuerza por el delta X, entonces tienen el delta de energía. Entonces el delta U va a ser fuerza por el delta X, o sea, el trabajo que hice para comprimir, que va a ser toda energía potencial. Esa sería más o menos la idea de física 1. Bueno, si quisiera hacer algo acá, no con delta V, sino con delta U. Quiero ver el crecimiento de la energía. Primero, enseguida les defino delta U. Tengo que hacer esto, pero ¿y cuándo está en reposo el resorte eléctrico? Y en realidad hay un lío porque la atracción se da, o la repulsión, se da siempre. Para que esté en reposo, el resorte debería ser infinito. Entonces, a alguien se le ocurrió la bendita idea de imaginar una carga sola y pensar que hay una compañera en el infinito. En ese caso es el equivalente, la otra carga está en el infinito, en ese caso la fuerza de repulsión sería cero y es el resorte de reposo. Entonces empezar a traer esta carga con una fuerza, y entonces acá sería la fuerza, que sería la fuerza eléctrica, va cambiando en este caso, va creciendo al acercarse, como pasaría en un resorte también. Al irme acercando hacia aquí, lo que tengo es que esa fuerza multiplicada por el recorrido, entonces sería desde infinito hasta acá. ¿Y cuánto es eso infinito? El tema es así, porque eso no va a dar, porque en realidad si quiero hacer la energía potencial tendré diferenciales U en la medida en que considere que hay pequeños trayectos chiquitos de delta X donde la fuerza eléctrica sea constante, entonces esa fuerza por delta X. Si integro esto, la U total va a ser igual a la integral de esa fuerza eléctrica por delta X, que va a ir desde menos infinito hasta el punto que yo quiera, hasta, si esto es R, desde menos infinito hasta R. Así de espantosa es la definición, pero además hay un tema acá. Fíjense que la dirección del movimiento va contraria a la fuerza, con lo cual, dado que estamos suponiendo que aumenta la energía potencial, se define con un signo menos, así que debería haber corregido ahí. Así de fea es la definición, donde acá el libro vamos a ver que va a poner la fuerza eléctrica, o sea, Q por el campo eléctrico, y de ahí va a venir la idea de potencial y la definición de volts. Pero lo vemos en el siguiente video.